Buenos días, señoritas, señores, señores estudiantes. Vamos a dar inicio al trabajo que corresponde a la asignatura de Química para tercero de Bachillerato General Unificado, paralelo D, día miércoles, extensión central de la UNEDI. Hoy día miércoles 14 de abril de 2021. Debo indicarles que en cuanto a biología trabajaremos lo más rápido posible, toda vez de que esta semana se nos ha solicitado que nombremos las directivas de los cursos. Y como no tenemos el espacio ni el tiempo suficiente, pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, especialmente en la hora de biología. Pasamos entonces, les vamos a dar el tiempo suficiente para que usted conteste su presencia aquí en el aula. Señoritas, señoras y señores. Bernardo María José. No está. Presente, listen. Ya estaba poniendo falta, por favor. Brusil Justin. Presente, licenciado. Perfecto. Castro Michael. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Flores Jennifer. Buenos días, dicen presente. ¿Cómo está? Buenos días. Hermosa Fausto. Vale, seguimos con el joven. León Adriana. Presente, licen. Perfecto. Monroy Michael. No está. Irán tomando en cuenta las personas que van faltando y van, mejor dicho, no envían sus tareas y trabajos. Prácticamente están ya casi sepultados. Estamos ya en la segunda parcial. Estamos en la mitad de la segunda parcial. Mora Eric. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Morales Kenny. No está. Ortiz Marcus. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Pillaco María. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Romero Cintia. Presente, licen. Ok. Romero Dylan. No hay. Ruiz Karen. No hay. Velastegui Samantha. Presente, licen. Perfecto. Bien, nuevamente a las personas que acaban de ingresar, pues vamos a tratar de ser lo más rápido posible para poder nombrar la directiva que nos está sugiriendo o solicitando, sobre todo coordinación de la unidad. Bien, vamos a empezar entonces con la asignatura el día de hoy. Y tenemos para esta semana en química. Ok, perfecto. Vamos a revisar. Repitiendo de que estos son temas que se supone usted ya debe manejarlos correctamente. Toda vez de que estos ya se revisaron, sobre todo este tema que ingresamos el año anterior o el periodo anterior en segundo. Tenemos gases, esta semana corresponde a la ley de gases, etcétera. Recordarles siempre deben estar ustedes a mano su material, la tabla periódica y también la hoja de estados de oxidación. Ingresamos directamente gases. Por favor, escuchar claramente porque habrán preguntas sobre lo que hoy se explique. En cuanto a las propiedades de los gases, en el estado gaseoso las fuerzas de repulsión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. A ver, tenemos los tres estados físicos de la materia normalmente. Los tres fundamentales estados físicos de la materia. Verá que estoy diciendo que no son los únicos. Sólido, líquido y gaseoso. De acuerdo también a la presencia de estos estados físicos de la materia, especialmente digo del agua, y dependiendo la temperatura y la presión. Entonces, dependiendo de esto, los científicos ya han estudiado y tienen algunas características fundamentales. En los gases, las fuerzas de repulsión son muy grandes que las fuerzas de cohesión. Hay dos fuerzas. Una de repulsión, es decir, se están empujando las partículas, se empujan, eso es repulsión. Y de atracción, el que se abrazan, el que están juntas. Entonces, aquí la fuerza de repulsión, es decir, las fuerzas de las que se empujan, son mayores a las fuerzas
que se atraen. Dice, la capacidad para expandirse y comprimirse tienen forma y volumen variables. Presentan una densidad muy baja debido a la gran separación entre las partículas. A ver, explicación rápida. Expandirse y comprimirse. Nosotros nos podemos dar cuenta, aquí tenemos un gráfico en la parte izquierda. Cuando usted tiene una ollita, está ahorita haciendo algunos que están levantándose recién y se les escucha las voces que están recién despertándose. Van a hacer el cafecito o el té de la mañana y le ponen en la olla. Y algunos que tienen de pronto en la cafetera que les silba cuando ya está hirviendo. ¿Qué es lo que le hace silbar a la cafetera? El agua que está en estado líquido, por el aumento de temperatura y la presión, cambia a estado gaseoso. Y el momento de que se cambia a estado gaseoso, tiende a salir, tiende a ubicarse, por ejemplo, en el sector que está a nuestro alrededor. Eso es lo que dice se expande. Cuando usted de pronto se olvida las ollas en la cocina y están hierve, y de pronto están sin tapa, toda la cocina se ha llenado de ese vapor de agua. Entonces se expande. Pero aquí, como en la olla de presión, con esa característica, se puede comprimir y esa cantidad de vapor puede ejercer una presión sobre el alimento. Cuando necesitamos algunos alimentos cocinarlos rápidamente, utilizamos una olla de presión y esa presión de vapor que no sale, lamentablemente ya no ingresa nadie más. Esa olla de presión que sale, o mejor dicho, ese vapor que sale, se queda en la olla de presión y está comprimida. Y eso ejerce una fuerza y ayuda a cocinar los alimentos. Entonces, basado en eso son las ollas de presión. Tiene forma y volumen variables. Usted al momento que destapa la olla, el vapor se va y se llena toda la habitación. Pero igual, si le mantiene la olla, tiene la forma de la olla. Si tiene en la cafetería, tiene la forma de la cafetería. Entonces, en este caso, de la cafetera, perdón. En este caso, el vapor se ubica o va teniendo la forma del recipiente que lo contiene, así de sencillo. Presenta densidad muy baja, que eso por la característica que tienen las partículas separadas. Aquí abajo tenemos algunos compuestos que se pueden encontrar en estado gaseoso. No solamente el vapor de agua, que es H2O, y que hemos elevado la temperatura. Existen algunos como el cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es lo que nosotros soplamos o colocamos afuera de nosotros cuando nosotros expiramos, o sea, respiramos y expiramos. Ese es el vapor. Y que muchos de los sabios están mencionando que ese dióxido de carbono o anhídrido carbónico lo estamos respirando con estas mascarillas, lógico. Ese es un gas que no es favorable para nuestra salud. Entonces, está ahí colocándose. Ese es el gas. El metano, el óxido nitróxido, dióxido de nitrógeno, el amoníaco, dióxido de azufre. Estos son compuestos que están presentes en estado gaseoso. A la parte derecha tenemos algunas características y en la parte izquierda tenemos varias fórmulas, las fórmulas de hechos. Entonces, el vapor de agua no es el único que está en estado gaseoso. Es más, el aire es un conjunto de gases que tiene desde el nitrógeno, el oxígeno, que es el que respiramos, el anhídrido carbónico, gases nobles raros, polvo atmosférico, etcétera. Esa es la mezcla de gases que tenemos en el aire a nuestro alrededor. La presión atmosférica, tomar en cuenta de aquí vendrán algunas preguntas. Dice, la capa de aire que rodea la Tierra, la atmósfera, ejerce una fuerza en la por unidad de superficie sobre los cuerpos que se encuentran en su interior. Es la presión atmosférica. A ver, vamos por partes. ¿Qué es la presión atmosférica? Como estamos hablando de que a nuestro alrededor tenemos aire y está constituido de elementos químicos que están en estado gaseoso, especialmente el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, gases nobles raros, polvo atmosférico, etcétera, está a nuestro alrededor. Y eso es atraído por el centro de la Tierra. Recuerde el principio, sobre todo, que tenemos la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todos los objetos son atraídos a la superficie terrestre, no podemos salir. Por eso, al saltar, regresamos otra vez a la Tierra. Si estuviésemos en la Luna, como nos han puesto algunos videos,
salta y se despega hasta que cae lentamente, pero cae porque existe una gravedad muy baja. En cambio, aquí en la Tierra la gravedad es alta por la atracción que ejerce el centro de la Tierra sobre todos los cuerpos, incluido el aire. Entonces, al atraer al aire hacia la Tierra, ejerce una presión sobre todos los cuerpos, incluidos nosotros. Esa presión que ejerce el aire se llama presión atmosférica, sí. Nosotros la resistimos porque desde pequeños ya comenzamos a soportar y a soportar esa presión que tenemos sobre nuestros hombros. La presión atmosférica es más fuerte, les adelanto, es más fuerte o hay más presión atmosférica en la costa que en la sierra. En la costa que en la sierra. Si nosotros te hacemos una idea o un gráfico, la costa está a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahorita en la ciudad de Ibarra tenemos aproximadamente, estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar, es decir, estamos más arriba. Y el aire pesa más hacia abajo, porque está en el fondo. Entonces, 0 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, en la costa hay más presión atmosférica. La presión en la costa es calculada a 0 metros sobre el nivel del mar, es calculada aproximadamente una atmósfera de presión. ¿Y qué significa? 760 milímetros de mercurio. Datos importantes que son esenciales para cálculos, sobre todo químicos y especialmente del análisis de los gases. Eso es la presión atmosférica. Conforme subimos, la presión es menor porque ya hay menos aire denso, menos cantidad de oxígeno sobre todo. Entonces subimos y aquí en la ciudad de Ibarra, como estamos a 2.225, 2.230 metros sobre el nivel del mar, dependiendo del sitio donde estemos haciendo el análisis, la presión atmosférica va a ser aproximadamente de 640, 635 milímetros de mercurio, es decir, menor. Aquí hay un principio fundamental. Por favor, revisar este video las veces que sean necesarias. Busquen en internet, analicen lo que se les está indicando, no contestar como quieran. Y por eso tienen bajas notas, algunos. Otros están haciendo correctamente su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? A mayor altura, menor presión. A menor altura, mayor presión. Eso es lo que se conoce como la altura y la presión son inversamente proporcionales. Inversamente. Entonces, mayor altura, menor presión. Menor altura, mayor presión. Mayor altura, menor presión. Es decir, lo que acabé de explicarles con el asunto. Para medir la presión atmosférica utilizamos el barómetro, cuyo funcionamiento se basa en la experiencia realizada por el físico italiano Evangelista Torricelli. La E significa, es evangelista, el nombre. No es que era evangelista él, ni mucho menos, es el nombre, Evangelista Torricelli, en 1643. Entonces, él hace la experiencia, el valor de la presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera, equivale a 1.03 por 10 a la quinta pascales o 760 mililitros de mercurio. ¿Qué es lo que hizo? Colocó un recipiente con mercurio. El mercurio es el metal en estado líquido. Y colocó en este caso un tubo de vidrio. Y este tubo se llenó de mercurio a nivel del mar, al nivel de 700 milímetros, 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que equivale a una atmósfera de presión. Entonces, para que se den cuenta, esto de atmósferas también se los mide sobre todo en aeronáutica. Entonces, cuando hablan de 2 Mach, 3 Mach, es velocidad que tiene en este caso, y hablan de presiones que muchos de los pilotos de aviones supersónicos tienen que soportar 3, 4, 5 veces la presión normal. Es decir, por eso es lo que en algunos de los videos que vemos, en especial los astronautas que viajan hacia fuera de nuestro espacio, están de pronto en la plataforma mundial, qué sé yo, en el espacio exterior, ellos soportan una presión altísima. No es que cualquiera puede ser astronauta, necesita estar bien preparado, porque en la primera situación comienzan a vomitar, comienzan a tener problemas de respiración, pueden morirse. Es la presión. Para que me entiendan, no de la presión atmosférica, pero para que me entiendan.
Muchos de ustedes que se han ido a la piscina, se han metido a nadar y dicen, vea, yo puedo bucear, y se meten al fondo y salen enseguidita porque comienza a tenerle ardencias, dolores en el oído. Esa es en cambio la presión del agua en el fondo, la presión del agua en el fondo. Entonces la presión atmosférica varía, la presión atmosférica es más fuerte a nivel del mar porque está lo más bajo posible. Y mientras vamos subiendo, existe menos presión atmosférica porque existe menos oxígeno. El oxígeno es uno de los gases más pesados que ejercen esa presión. Bien, aquí tiene también en su libro este equivalente que sirven para medir y hacer los cálculos. Una atmósfera, 700 milímetros de mercurio. Una atmósfera, 101,325 pascales. Una atmósfera, 1,13 por 10 a la 5 pascales. Bien. La presión y su variación a la altura, que acabé de mencionar. La presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor. Lógico. ¿Qué significa? Si nosotros subimos a la Imbabura, a la punta de la Imbabura, va a ser menor presión atmosférica que aquí acá abajo donde tenemos. E igual, si subimos a las alturas del Cotopaxi, etcétera. Eso es lo que corresponde al famoso mal del alpinista. Los famosos males del alpinista, que como hay diferencia de presión y su organismo no está preparado para regular la presión que ejercen los vasos sanguíneos en el interior, especialmente en nuestro cerebro, es mayor afuera y hasta puede existir o puede producirse hasta algo tipo de derrame. Revisar un poco, ese es el mal del alpinista. Entonces, cuando algunas personas que de golpe suben o están, por ejemplo, en la costa y viajan y van a Quito y a las altas montañas, comienzan a tener hasta mareos. Ese es el mal del alpinista. Entonces, ¿por qué? Su presión interna va a ser mayor que lo que existe afuera. Porque usted está viviendo en un sitio y la presión sanguínea que ejerce está acomodada al sector. Por eso es lo que tiene inconvenientes cuando va a la costa o los de la costa vienen a la sierra. La presión es diferente. La cantidad de gas también es diferente. Ojo, hablamos mal. Los serranos que vamos a la costa dicen, llegamos a, uy, no puedo respirar, me hace falta el aire. Mentira, allá hay más cantidad de oxígeno que aquí. El problema que allá es, en la costa ecuatoriana, el clima es cálido húmedo. La evapotranspiración está en el ambiente, por eso está suda usted, pero se mantiene ahí pegado. No aquí como el clima en la sierra es cálido seco. Usted suda, pero por ayuda del sol se evapora y queda seco en pocos instantes. El problema de allá en la costa es cálido húmedo y por eso usted siente sus mucosas que no puede respirar, es por esa cantidad de humedad. De ahí por oxígeno tienen cantidad. Lo contrario, los que vienen de la costa a la sierra, a ellos sí les hace falta oxígeno, porque hay menos oxígeno aquí en la sierra y mientras más suba hay menos oxígeno. Aquí viene una explicación fundamental. Hay un ecuatoriano, algunos ecuatorianos, alpinistas, un señor Vallejos. Mil respetos al señor. Ha subido ya un par de veces al Everest. Es la punta más alta del mundo, la punta más alta del mundo desde el nivel del mar. Porque la montaña más alta del planeta, desde el centro de la Tierra, es el Chimborazo, es de nuestro país, desde el centro de la Tierra hasta allá. Pero la punta más alta desde 0 metros del nivel del mar es el Everest. Y mientras más suba, tiene menos oxígeno, se puede morir. Hay muchos alpinistas que no han estado preparados y así vayan con tanque de oxígeno, han muerto. El señor Vallejos ha subido ya un par de veces al Everest sin tanque de oxígeno. O sea, es una preparación brutal que él ha tenido para poder llegar a eso. Son pocos los que han logrado eso. Y ahí está nuestro ecuatoriano. Somos capaces de hacer miles de cosas, una maravilla. Pero si fuese un extranjero, ahí sí que ves. Pero como es ecuatoriano, ni siquiera reconocemos. Acá tenemos cómo se calcula la presión atmosférica. La presión en Quito es miren, es menor que aquí en Ibarra, porque Quito está más alto. Quito es de 540 milímetros de mercurio. Esto me está diciendo de que está muy alto. Está sobre casi los 2.800 metros, cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Calculemos la presión atmosférica, 540 miligramos. Una atmósfera tiene 0,72 atmósferas en cuanto a la transformación de milímetros de mercurio con atmósferas, o puede hacerse también el intercambio correspondiente.
El cero absoluto de temperatura. A ver, cuando hablamos en este caso de mediciones y leyes de gases, se toma en cuenta 0 metros sobre el nivel del mar. Estas son condiciones normales de presión y temperatura. Primero, 0 metros sobre el nivel del mar. La presión es a una atmósfera de presión que acabamos de ver, que es a nivel del mar, y a 24 grados centígrados. Esa es la idea de condiciones fundamentales. ¿Qué es el cero absoluto de temperatura? Según el modelo cinético, el gas, cuando las partículas se mueven más despacio, la temperatura disminuye. El cero absoluto de la temperatura, los gases mueven a una temperatura. A ver, realmente el cero absoluto no lo tenemos en ninguna parte de nuestro planeta. El cero absoluto significaría realmente, como utilizamos los grados centígrados, sería menos 273 grados centígrados. Eso es lo que significaría. Aquí está. Pero la escala Kelvin, en este caso, que es la escala absoluta, que se puede transformar, que se utiliza en el laboratorio, ahí dice 0 grados centígrados. Ese es 0 grados, perdón, Kelvin. Grados Kelvin, no centígrados. Pero su equivalencia es menos 273 grados centígrados. Imagínense dónde se puede encontrar ese 273. Es en los laboratorios. Para que se den la idea, cuando empezamos a traer las famosas vacunas Pfizer, resulta que esa vacuna necesita una temperatura de menos 70 grados centígrados. Menos 70 grados. Y no había ni siquiera aquí carros, ni refrigeradores, etcétera. Y por eso corre el riesgo de que esa vacuna se vaya a perder, se dañe. Porque esa es la característica de la vacuna Pfizer. Lean, revisen. Menos 70 grados. Pero el cero absoluto es menos 273. Es una locura. Bien. Leyes de los gases, rápidamente. La ley de Boyle-Mariotte. Al mantener constante la temperatura, la velocidad media de las partículas de los gases mantiene constante. Y los choques tienen la misma energía. Aquí lo que se habla directamente son constantes y sobre todo utilización de algunas fórmulas. Y aquí la constante dice mantenerse constante la temperatura, es decir, la temperatura no va a variar. Puede variar la presión, puede variar etcétera. El volumen. Entonces aquí volumen 1, presión 1, presión 2, temperatura es constante. Y aquí tenemos cuál es la aplicación de la fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y la temperatura es constante y aquí tenemos cómo se pueden realizar los cálculos respectivos. Revisar ustedes. Ley de Charles y Gay-Lussac. La presión es constante. Acá era la temperatura constante, es decir, no cambia. Acá, en cambio, la presión es constante. Pero el volumen y la temperatura van a variar. Por lo tanto, en este caso, la proporción es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto es importante porque esta fórmula se aplica para cálculo de volumen o temperatura. Aquí no entra el cálculo de presión, porque la presión es constante. Acá nos ayuda a calcular el volumen y la presión, pero no se puede calcular la temperatura, porque la temperatura es constante. Entonces depende qué es lo que quiero calcular, puedo utilizar alguna de estas fórmulas dependiendo de la ley mencionada. Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac. Ley general de los gases, unificamos la ley de Boyle-Mariotte de Gay-Lussac y obtenemos presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, y acá volumen sobre temperatura, etcétera, y tenemos. Entonces, para una cantidad determinada, el producto de su presión por el volumen dividido la temperatura absoluta es una cantidad constante. Hay la denominada ecuación ideal de los gases, que se aplica a esto y se utilizan de acuerdo para cálculos de gases. ¿Para qué nos sirve esto? Es importante ustedes, por ejemplo, los gases que emiten a la extracción de petróleo. ¿Qué tipo de gases hay? ¿A qué temperatura se encuentran? Entonces, para determinar características de que sí puede ocurrir hasta una explosión. Ustedes han visto algunas películas en las que existen esos gradadores, qué sé yo, donde están viendo que ya mismo van al sector rojo. Si va al sector rojo significa de que puede existir una explosión. Entonces, eso sirve para determinar temperatura, presión, volumen. Aquí tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que es la fórmula completa, y este era uno de los trabajos que se envió creo que esta semana, ley de Charles, ley completa de los gases, que complementa lo que acabamos de mencionar.
La tarea en clase, por favor. Pueden tomar la fotografía y subir a su grupo. ¿En dónde existe menor presión atmosférica? ¿En dónde menor presión atmosférica? ¿Verá lo que está clarito? Usted ubica en Guayaquil, en Ibarra, en Quito. Usted tiene que explicarle por qué yo lo mencioné aquí en el video. Muchas veces. ¿Y por qué? Explique su respuesta. No solamente escoger, sino explicar su respuesta. Si no explica bien, tiene menos, en este caso, cantidad de evaluación. Y segundo, ¿qué es el mal de montaña? Ya lo expliqué, revise también en internet para que corrobore lo correspondiente. Perfecto, eso tiene que ver directamente con los gases. Los gases están en todos lados. Perfecto. Y para la próxima semana traer la tabla periódica, la guía y de pronto calculadora. Nos vemos máximo en 10 minutos hasta que se baje y renderice este video. Máximo. No digo que eso, entonces puede ser en 6 minutos que estemos ya en clase. Necesitamos hasta para formar la directiva.